Bien, mis hermanas y hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Dice así la poderosa palabra de Dios, del versículo 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿No sabe que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar? ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición a Dios por su palabra. Padre, en el santo nombre de Jesús, nombre que es por sobre todo nombre, Señor. En ese santo nombre vamos delante de tu altar de gracia, Dios mío y Señor mío, para darte toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Señor. Para reconocer tu grandeza, tu señorío, tu poder, tu autoridad, tu amor y misericordia, Señor. Padre mío y Dios mío, y darte gracias por la provisión de tu palabra para la iglesia. Tu palabra, Dios mío, es lámpara que alumbra nuestro caminar. Tu palabra, Dios mío, es la que fortalece nuestra fe, Dios eterno. Bendícenos a través de ella. Permítenos, Señor, entenderla. Permítenos entender y comprender lo que tú quieres decirnos, y no lo que nosotros queramos interpretarnos individualmente, Señor. Señor, permite que tu palabra, Dios mío, llegue a nuestro corazón, Señor. Que nadie encuentre tu Espíritu Santo resistiendo tu palabra, sino que tenga cabida en cada corazón, para que así cumpla el propósito para la cual es enviada, Dios. Señor, a través de tu Espíritu Santo, guía mi vida, Dios eterno, para poder hablar conforme a tu palabra, Dios. Lo que tú dijiste, no lo que yo quiera decir, Señor. Muchas gracias, Padre. Todo te lo pido en el santo y bendito nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Voy a leer un versículo paralelo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6. El versículo 21 dice lo siguiente: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y el título de la palabra del Señor es: el gran costo de seguir a Jesús. Ese es el título de la palabra del Señor. Y voy a hacer la introducción con el primer versículo que leí. El versículo 25 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. Era costumbre, la fama del Señor se había extendido mucho. Muchos decían: nadie ha hablado jamás como él, nadie ha hablado con la autoridad. Él sanaba a todos los que tenían espíritus inmundos eran liberados. Entonces la fama de él se extendía
como fíjese, hoy día también la gente sabe que el Señor sana. Por eso vienen a la casa del Señor. ¿Cuántos han sido sanados en la iglesia? En la casa del Señor, algunos en el hogar, en el hospital, en distintos lugares. Pero por eso la gente escucha que el Señor sana. Lo sigue haciendo todavía. A través de su iglesia el Señor sigue sanando. El Señor sigue perdonando, sigue liberando, sigue salvando, sigue haciendo milagros el Señor. Hoy a través de su iglesia. Y entonces había mucha gente que le seguía. Pero no toda la gente le seguía buscando el rostro del Señor, buscando lo que Él vino, porque el Señor vino a salvar. Él vino a mostrarnos el reino de los cielos y cómo se debía vivir en los caminos del Señor, cómo debía ser el cambio, qué debíamos hacer, porque Él vino a cambiar. Recuerde que hay un antes y un después. Antes de Jesús, después de Jesús. Él fue el hombre más importante de la historia, el que cambió la historia de la humanidad, hermano. Hay un antes, por eso hay un antes y un después. Usted escucha cualquier escrito, no solo los bíblicos, cualquier relato secular dice antes de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Él fue el hombre que cambió la historia, nuestro Señor y Salvador, del que predicamos hoy. Entonces mucha gente le seguía al Señor, pero no todos le seguían sinceramente, sino que muchos iban solamente por la sanidad, y si tenían fe, la recibían. Muchos iban porque el Señor los bendecía económicamente. Judas era el que llevaba la bolsita del dinero, y el Señor también ayudaba a los necesitados. Él no vivió con lujos, pero tenía lo necesario. Recuerda que su ropa era de lino fino. El lino era la ropa con la que se vestían los pudientes en ese entonces. Entonces nuestro Señor vino a mostrarnos ese ejemplo de humildad, pero no que a Él le hiciera falta algo. Él tuvo todo lo necesario. Entonces Él ayudaba también a los necesitados económicamente. Judas era el que tenía la bolsita y de ahí se le ayudaba. Entonces mucha gente le seguía al Señor solo por algún interés personal, pero no realmente seguían al Señor con el propósito de obtener salvación, vida eterna y entrar al reino de los cielos, o obedecer a las palabras del Señor. Porque si usted se fija, el Señor no vino a ofrecer autos, no vino a ofrecer casas, propiedades. El Señor vino a ofrecer salvación y vida eterna. Ese es el Evangelio, ese es el corazón del Evangelio. Capítulo 24, el capítulo final de Lucas termina así. Dice que en su nombre se predicaría el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones. Entonces eso es lo que tenemos que predicar: el arrepentimiento y perdón de pecado. Entonces mucha gente iba por el entusiasmo, por la emoción, porque era lindo escucharlo hablar, porque yo he visto cuando el Espíritu Santo inspira a alguien para hablar y predicar su palabra. Oiga, hermano, pasa 1 y 2 horas y parece que fueran 5 minutos. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es Jesucristo. Estamos escuchando al mismo Señor. Bendito sea su nombre. Entonces la gente por eso muchas veces va. Y uno lo escucha muchas veces que hay gente que no, es que me gusta cómo cantan en la iglesia. No, que el pastor predica tan lindo. Entonces esa persona no está buscando el rostro de Dios. No es la motivación por la cual viene a la iglesia, sino que tiene otras motivaciones. Es su emoción. Entonces el seguir a Jesucristo no tiene nada que ver con eso. Bueno, en la iglesia, del que conozco la iglesia yo, es que siempre ha sido así. Ha habido mucha gente en la iglesia, pero también mucha gente viene, está un tiempo y se va. Entonces cuando el Señor ve a las multitudes, yo si usted, por eso, hermanos míos, que hay gente que no conoce a Jesús todavía. Hay gente que no ha conocido todavía el señorío de Cristo. Muchos piensan que el Señor es como un monje Shaolin, que anda todo el día con paz y como que todo es amor, como que todo es paz, como que todo es calma. Si alguien cree que así es Jesús, no conoce a Jesús, porque Jesús tiene carácter. Si nosotros, por eso le digo yo, cuando usted lea su Biblia, conózcalo a Él primero, lea primero los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, léalos. Ahí usted va a conocer la vida del Señor y se va a dar cuenta del carácter del Señor, carácter recto, justo,
Él siempre estaba regañando. Usted no ve ningún escrito aquí del Señor para la risa. Bendito sea el Señor para siempre, porque esto es de vida eterna. Entonces mucha gente, como en esos tiempos, mucha gente también hoy viene a la iglesia por esas motivaciones. El Señor Jesucristo dijo: buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Y buscar el reino de Dios significa el cambio en nuestras vidas. Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Señor, límpiame. Señor, corta los vicios que hay en mi vida. Señor, limpia mi mente, limpia mis manos. Eso es buscar el rostro de Dios. Es un cambio en nosotros. Primero, eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás Dios lo añade. Así lo ha hecho conmigo. No sé con usted, pero conmigo todo lo que yo tengo me lo ha añadido el Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces cuando uno lo vive, porque el Señor Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, sin tener cumplimiento. Por lo tanto, cuando alguien le cree fielmente a su palabra, Dios no falla. Nunca ha fallado su palabra y nunca fallará jamás. Entonces por eso es que muchas personas no vienen buscando el rostro de Dios hoy. Por eso muchas personas se apartan, porque muchas personas ven en el Evangelio una fuente de ganancia, una fuente de enriquecimiento, solamente porque Dios les dé un trabajo. Hay gente que ha venido y hemos orado para que Dios le dé un trabajo, y Dios le da un buen trabajo, y ese trabajo se van. Porque eso es lo que venían a buscar, y si tiene fe lo recibe. Si alguien viene buscando sanidad y cree, lo recibe. Porque el Señor no puede negarse a sí mismo. La palabra no es para alguno, es para todo aquel que lo crea. Pero aquí está hablando de seguidores, está hablando de discípulos. Mi Biblia de estudio tiene un título precioso, dice: el precio del discipulado. Entonces por eso es que muchas personas, cuando son corregidos, son disciplinados, vienen pruebas, vienen dificultades en la iglesia, se van. En Evangelio según San Juan, si no me equivoco, en el capítulo 6, desde el versículo 60 en adelante, hay un relato. El Señor Jesús estaba hablando duramente. E incluso le dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde entonces, dice, muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el costo, el gran costo de seguir a Jesús, porque no es venir a la iglesia e irse, es seguir a Jesús. Y seguir al Señor tiene costo. Si usted ve, todos los discípulos, los apóstoles, menos uno, murieron trágicamente. Dieron su vida por el Señor Jesús. Para ellos no les fue fácil, vivieron siempre perseguidos. Siempre vivieron en problemas, en dificultades. Pagaron grande precio por seguir al Señor y por este Evangelio Santo. Por lo tanto, nosotros también, que hemos sido llamados por el Señor, también no pensemos que esto, hermanos, vamos a estar como en un día de campo, como en un día de picnic, como si esto fuera fácil, fuera simple. El Señor Jesucristo no enseña eso en la palabra. Los falsos apóstoles, los falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, ellos hablan de un evangelio así. Un evangelio de pura bendición, de pura bendición, de puro bienestar. Pero no es lo que enseña el Señor Jesús. Y aquí, cuando Él se vuelve, les dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y hermanos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si leemos Mateos, vamos a entender mucho mejor a qué se refiere el Señor con el escrito de Mateo, de la forma en que Él lo escribe. Mateo capítulo 10, versículo 37 al 39. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí, o sea, no es merecedor de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y la forma como lo escribe Mateo nos completa y nos hace entender claramente a qué se refirió el Señor cuando puso esta figura. No significa odiar, no significa despreciar,
no significa tratar mal ni ofender ni nada de eso. Significa que el Señor tiene que estar primero en mi corazón que mi familia, que su familia. Eso quiere decir, hermanos míos, que si usted tiene que corregir a su esposa, tiene que corregirla. Si la esposa tiene que corregir de parte del Señor, el esposo tiene que hacerlo. Si tiene que corregir a su hijo, lo tiene que disciplinar y corregir. ¿Me entiende, hermano? Entonces muchas personas cuando se les enseña esto, eso es lo que les es carga pesada y no están dispuestos a hacer. Porque para ellos amor es permitir todo. Entonces piensan que el Señor nos permite todo. Y no es así. El Señor tiene carácter, hermano. Cuando hacemos lo correcto, nosotros sentimos el agrado de Dios. Pero cuando nosotros le desobedecemos, también sentimos el desagrado de Dios. La palabra de Dios dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. A nosotros como padres o las madres no les gusta un hijo desobediente. A nadie le gusta. Y nosotros somos malos siendo humanos. Imagínese a Dios. Cuando nuestros hijos se comportan de una manera incorrecta por tiempo, hay que corregirlos. Hay que disciplinarlos. No temas corregir al muchacho, dice la palabra del Señor. La disciplina y amonestación del Señor por mano. No como nos corregían a nosotros antes. A puros palos, ¿no? Y combo y patada. No. Es que cuando se habla de disciplina, cuando se habla de corrección, muchos ven eso. Criarlos, cuando dice la palabra, habla a nuestros hijos, dice criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, dice la palabra, ¿verdad, hermano? Amén. Así lo corrige el Señor, a usted lo disciplina, ¿cierto? Cuando nosotros nos equivocamos, el Señor no nos pega un palo. No nos pega 3 correazos en el nombre del Señor. Porque tiene la enseñanza antes, cuando esté, imagínese, hermano. Y toda la iglesia decía amén. Yo nunca dije amén a eso. Porque a mí me daban más de 3 correazos. Entonces, cuando la enseñanza, según la enseñanza era en la mañana tempranito, antes que se vaya al trabajo, imagínese sea a las 5 o 6 de la mañana usted, al trabajo, y tiene que disciplinar a su hijo, y le echa las tapas de la cama hacia atrás, y le da 3 correazos en el nombre del Señor. Yo creo que hay maneras más sabias de enseñar. Por eso que la gente se enoja cuando uno refuta las malas enseñanzas. Les guste o no les guste, yo siempre he refutado las malas enseñanzas, porque para eso está la palabra de Dios, y en nosotros tiene que haber sabiduría, hermano. Sabiduría de Dios. El otro día se nos predicó una palabra extraordinaria acerca de la sabiduría. Santiago 1:5. Yo le pedí esa sabiduría a Dios y se la pido todos los días. Santo es el Señor. La disciplina y amonestación del Señor. El Señor es firme con nosotros, hermanos, pero no es agresivo. El Señor es firme, que es muy distinto. Entonces, la instrucción, la enseñanza habla de eso. Quiere decir que el Señor está primero que mi trabajo, está primero que mis bienes, está primero que mi esposa, que mis hijos, está primero que todo. Oiga, ¿por qué? Porque hay gente que hoy tengo que cuidar a los nietos y se quedaron y ya no se están congregando. ¿Se da cuenta que el Señor tiene toda la razón al decirnos esto, hermano? Porque uno en el caminar lo ve, lo comprueba, hermano. El que viene a mí, pero hoy no, que tengo que cuidar mis nietos, hoy que tengo que cuidar mis hijos, yo también cuido mis nietos. Pero el tiempo del Señor es el tiempo del Señor, hermano. Amén. A eso se refiere el Señor. El Señor, estamos citados hoy día a reunirnos con Él para alabarle, darle gloria y escuchar sus maravillosas enseñanzas. Y aquí estoy, se acabó, hermano. No se tranza. Eso hace un discípulo del Señor. No, que está buena la película. Estoy viendo una serie y no me la puedo perder. Y se quedan en la casa simplemente. Entonces, a través de la palabra uno ve ese tipo de personas. Pasaron años, hermano. Mi esposa pasó 7 años, un proceso, 7 años, yo no estoy hablando nada 7 días ni 7 meses, 7 años, un proceso horrendo, terrible, pero yo sabía porque Dios me dijo, porque uno sufre por eso, pero cuando Dios habla, ahí no hay que meter la mano. Cuando el alfarero, hermano, rompe la vasija, él hace, no, usted no se meta ahí, porque él hace como él quiere. El barro no le puede decir, ¿por qué, Señor? No, uno calla, aleluya, agacha la cabeza hasta cuando Dios le permita entender. Hoy lo entiende, hoy lo puede entender. Para eso Dios hace ese proceso, hermano. Para que podamos entender su evangelio. Para que podamos hacer lo que Dios manda. Para que seamos procesados, para que, sí, Señor, ahora, porque cuando Dios, hermano, pone su mano, cuando Dios, sí, Señor, amén, al tiro.
Como siempre les digo al niño, hijo, vaya a comprar el pan, vaya a comprar el pan. Parece que alguien no vive en la casa, ¿verdad? ¿Alguien puede ir al pan? Alguien no vive aquí. ¿Quién puede ir a comprar el pan? ¿Quién tampoco vive aquí? Hijo, ¿puede ir a comprar el pan? No, mira para el otro lado. ¿Va a ir a comprar el pan o no? Oiga, le estoy diciendo, ya cuando la ven más serio uno, es así cuando Dios también trata con nosotros. Cuando vemos que Dios pone su mano y ya llega su mano, entonces a veces no, al tiro, obedezco al tiro. Para eso Dios hace, porque es la única manera, hermano, que tiene Dios de que nosotros le obedezcamos y le sigamos y hagamos lo que Él nos manda. Cuando Él extrema recursos, cuando Él nos aprieta, pero no nos ahoga. Aleluya. Entonces hay que tener claro primero eso. Y cuando mi esposa estaba pasando ese proceso, hermano, días enteros, 2, 3 días en cama, sin poder levantarse, y yo orando y orando al Señor, y de repente Él me permitía orar por ella. Antes de irme al trabajo, cuando estaba trabajando en una empresa en ese entonces, me permitía el Señor orar por ella, y yo recién podía poner mis manos. Y cuando ponía mis manos, el Señor la fortalecía, la levantaba y se podía levantar y hacer las cosas. Santo es el nombre del Señor. Pero nunca me quedé en la casa yo, cuando tenía que ir a predicar, cuando tenía que ir a un evento donde el Señor tenía que estar, allá siempre estuve. A eso, hermano, a eso se refiere el Señor. Porque ¿sabe lo que yo decía? Yo no soy doctor. Yo tengo el doctor que la está cuidando en la casa, el Señor la está cuidando. Y muchas veces cuando yo llegaba, ella ya estaba sana, ella ya estaba fortalecida. ¿Me entiende, hermano? A eso se refiere el Señor. Primero tiene que estar Él. Eso se llama responsabilidad, eso se llama carácter, eso se llama dedicación, eso se llama haber tomado en serio el llamamiento que Dios nos hizo, hermano. Gente que por el trabajo, de repente, no, que tengo que hacer hora extra, sábado, domingo, no les importa, hermano, el día domingo, hermana, no, que tengo que hacer hora extra. Y dejan al Señor por simple pesos, hermanos. Y de a poquito, y de a poquito, y de a poquito se enfrían tanto que al final después lo único que vienen a hacer a la iglesia es dormir. ¿Sabe por qué? Porque están tan débiles espirituales, porque no oran, porque no ayunan, porque no leen la palabra, porque no hacen vida de cristiano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se relajan. Entonces no hay fuerza espiritual para luchar con nada. Y eso hace, hermano, que los cristianos se vayan quedando en el camino y se aparten de los caminos del Señor. El Señor nos bendiga. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo aquí es lo mismo que nos está diciendo, porque el Señor nos está hablando a nosotros ahora. ¿Por qué no llega a la iglesia? No, estoy enojado. No está enojada. Oiga, a la casa del Señor usted venga como sea. ¿Sabe por qué? Porque se viene triste, usted va a ir consolado de aquí. Amén. Usted viene enojado, molesto, hermano, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Que usted se va a ir alegre de aquí. Amén. Si usted viene, Señor, no importa, porque el diablo es astuto y nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. Oiga, cuántas bendiciones han habido aquí y muchos se las han perdido. ¿Sabe por qué? ¿Qué están haciendo? Están en la casa, están acostaditos, ahí calentitos, están preocupados compartiendo con la familia. Hay tiempo para todo, iglesia. Son 2 horas, cada 3 veces por semana que nosotros tenemos que estar en las cosas del Señor. 4 veces apenas y otras actividades que tenemos. Pero cuando no hay cosa más maravillosa cuando usted está en las cosas de Dios. Qué satisfacción de poder llegar a su casa y llevar la bendición para los suyos. A eso se refirió el Señor. No, es que mi hijo, es que esto, no, hermano. Primero tiene que estar el Señor. O sea, no hay excusas, ¿me entiende, no? Nosotros podemos poner muchas excusas, pero son excusas, no son válidas ante la palabra del Señor. O sea, usted no va a tener razón más que el Señor. Usted no va a tener más razón que el Señor. El Señor no le va a decir, sí, ¿sabes qué, hijo? Tienes toda la razón tú, yo estoy equivocado. No, no es así, hermano. Por eso que siempre se nos está recordando esto. Se nos está diciendo, ¿hasta cuándo? Hasta algún día que lo entendamos. Hasta que entendamos que el Evangelio es así. Que si usted vino al Señor, tomó una responsabilidad. Adquirió un compromiso con el Señor y con su obra. Escuche eso. Y con su obra. Porque hay algunos que tienen un compromiso con el Señor, no, pero no con la obra. No, usted adquirió un compromiso con la obra. Porque esta es la obra del Señor. Amén. Santo es su nombre. Entonces quiere decir eso. Calcule. Primer versículo solamente. Y mire, y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Entonces cuando uno pregunta, hermano, discípulo, amén. Que se note, por hermano. Que se note que usted es un discípulo del Señor. Que se note que usted es una discípula del Señor. Tiene que notarse. Tiene que haber signos, señales
¿Ah? Jesús el Señor dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Eso quiere decir que usted vive por la palabra, no vive por lo que usted cree o como a usted le parece. Y eso cuesta, hermano, pero con los años, cuando uno lo entiende, uno tiene que entenderlo apenas llega a la casa del Señor. Bendito sea el Señor, porque cuando usted llegó a una empresa a trabajar, le dijeron al tiro lo que tenía que hacer. No le dijeron después de 10 años. Y usted seguro que si no le dijeron, usted preguntó, bueno, ¿para qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es mi función aquí? Y se la dijeron. Aquí también, hermano, es cosa que usted a lo mejor no se ha preocupado. Señor, ¿a qué me llamaste tú a tu obra, Señor? ¿Qué puedo hacer yo? Porque le aseguro que a nadie el Señor le llamó para que estuviera sentado nada más, sino para que algo hiciéramos en su obra. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y llevar la cruz de Cristo significa padecer por el Evangelio del Señor. Porque la cruz, hermano, para el cristianismo es el centro del cristianismo, la cruz. Uno tiene que caminar mirando la cruz, mirando hasta dónde llegó el sacrificio vicario de Jesús en la cruz. Todo su caminar en esta tierra, todo su ministerio fue así, iglesia, perseguido. Él lo dijo en la lectura que leímos. De ahí lo vamos a leer eso mejor. Pero uno tiene que mirar que el sacrificio del Señor fue total. Porque si él, hermano, se acuerda cuando él estaba en Getsemaní y él oraba. Y dice que era tan grande la oración, tan intensa, que su sudor, dice, imagínese la oración que él tenía. No una oración costumbrista, hermano. No una oración latera. Una hora orando las mismas cosas y por estar en cada una hora, sino que una oración, hermano, ferviente. Santo es el Señor. Una oración mucha gente lo hace solo para cuando pide, no para decirle, Señor, úsame con tu Espíritu Santo para orar por alguien, Señor. Para predicarle a la gente. Se levanta en la mañana, Señor, que en mi trabajo y donde esté, aquí estoy. Úsame, Señor. Una oración genuina, real, auténtica. Una oración que traspase, hermano, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y que llegue al cielo. Aleluya. Y dice que de su sudor eran como gotas de sangre. Hoy ese fenómeno por los médicos ha sido descubierto como hematocrosis o hematohidrosis. No sé cuál de los dos nombres, pero yo lo busqué así, hematocrosis. Y dicen los médicos que eso es cuando alguien está sometido a un dolor, a un terror intenso. O sea que Jesús el Señor, por eso dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino se haga tu voluntad. Y Él fue a la cruz y lo hizo por usted. ¿Qué está haciendo usted por Él? ¿Qué hace usted por Él? ¿Cuál es el sacrificio suyo? ¿Cuál es el esfuerzo suyo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el sufrimiento y el sacrificio? No, hay cristianos que están así, hermano. Oh, qué bendecido estoy. Oh, y hablan de las puras bendiciones. Pero nunca cuentan que oraron por alguien y se sanó. Nunca cuentan que predicaron por alguien y esa persona fue salva. No hay testimonio así en la iglesia. La gente cuenta las bendiciones de Dios nomás. Porque cree que Dios lo llamó para eso. Eso es una parte. Eso es lo que Dios nos da, hermano. Pero no nos llamó a eso el Señor. Nos llamó a seguirle. Y si le llamó a seguirle, quiere decir que tenemos que vivir la vida que Él vivió. Él vino a hacer la voluntad de su Padre porque Dios lo mandó y lo envió a eso. Cuando Dios lo llamó y usted vino al Señor, el Señor lo llamó a algo, usted, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese algo hay que hacerlo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, tengamos que padecer lo que tengamos que padecer, pero usted y yo tenemos que hacer lo que el Señor nos ha mandado. Tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos que sufrir por la causa del Señor. Y eso pasa, hermano, cuando hay cristianos que están viviendo en pleno el Evangelio. Cuando hay cristianos que están viviendo el Evangelio, hermano, y están predicando y están hablando la verdad y están trabajando la obra del Señor, van a tener, hermano, oposición. Va a haber sufrimiento. Van a haber pruebas, dificultades, cosas terribles, hermano. Eso pasa dentro de la vida. Porque ahí se ve la gloria de Dios. Entonces estamos tranquilos y seguros que estamos en el camino del Señor. Cuando yo llegué a la iglesia, necesito los hermanos siempre decir, si usted no tiene pruebas, preocúpese. Porque hay gente que va a decir que pura bendición para él, no hay pruebas para nada. Preocúpese, hermanos. Preocúpese. Santo es el nombre del Señor. Noches enteras sin dormir, hermano.
y clamando al Señor y buscando el rostro del Señor. ¿Por qué? Por la iglesia. Porque tengo que estar peleando y tengo que estar guerreando para que el diablo no destruya la iglesia. ¿Lo está haciendo usted, hermano? ¿O está orando solo por usted? ¿O está preocupado solo de su bienestar? ¿Ah? Solo de ayúdame en el trabajo, ayuda a mis hijos, porque eso es lo que muchos oran. Es rara la gente que ora, Señor, úsame. Aquí estoy yo, Señor. Y que dan un paso al frente para que Dios los use. Santo es el Señor. Entonces eso significa, hermano, llevar la cruz de Cristo. Significa padecer. El Señor en otro lugar dice el escritor, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y negarse a sí mismo significa negarnos a todo lo que nosotros quisiéramos hacer. Muchas veces estamos cansados, pero hay que estar en las cosas del Señor. Hay que estar en las cosas del Señor, por hermano. Muchas veces enfermo, no he querido predicar, pero tengo que predicar, porque no es opcional. No es si tengo ganas o no tengo ganas. Y muchas veces también he venido enojado y molesto a la iglesia. Y me he tenido que arrodillar ahí antes de subir al altar. Señor, no quiero subir así. No me permita subir al púlpito así, Señor. Pero es mi deber, es mi responsabilidad. Señor, ayúdame. Y el Señor no falla. ¿Pero por qué lo tengo que hacer yo nomás, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Y a veces pesa, hermano. Cuando la iglesia, cuando me decían los hermanos, desde que llegué también escuchaba siempre eso. Oiga, 500 hermanos en la iglesia, 100 tirando la carreta y 400 arriba. Pesa mucho, hermano. Pesa muchísimo. Entonces, eso significa tomar la cruz de Cristo. Significa sufrir, significa padecer. La vida de los apóstoles siempre usted la ve fue así. La vida de los verdaderos siervos de Dios siempre fue así. La vida de los verdaderos cristianos siempre va a ser así, hermano. Así que usted no se preocupe si padece o tiene problemas, dificultades. Como dice Pedro, enseña acerca de las pruebas, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Las pruebas son para el Hijo del Señor, hermano. La vida va a ser de pruebas, de dificultades. Ese es el camino del Señor. También de bendiciones, claro que sí. Pero vamos a tener pruebas y dificultades. Porque el evangelio de la Biblia no es un evangelio de Vilsipá. Es un evangelio real, hermano. Por eso es que muchas veces el Señor nos despierta, porque hay gente que se acomoda. Hay gente que no se da ni cuenta cuando se quedan dormidos en las congregaciones. Estamos hablando espiritualmente, como las vírgenes. Están durmiendo. Y una persona que duerme, cuando uno predica estas cosas, le molesta. Si usted le molesta, despierte. Si usted está ahí, despierte. Porque Cristo viene pronto. Y las vírgenes dicen que no tomaron consigo aceite. Eso quiere decir, cristianos, que no están orando, que no están ayunando, que no están diciéndole, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Que cuando están en el culto, Señor, quiero adorarte, lléname de tu Espíritu Santo. Aleluya. Esos cristianos, esas cristianas se van a quedar dormidos. Cuando suene la final trompeta, no van a saber. Por eso el Señor nos habla. Por eso el Señor despierta, porque cuando uno va a dormir, hermano, y se pone cómodo, oiga, todos tenemos nuestras costumbres, hermano. A mí no me gusta ni que haya un hoyito con luz ahí. Tiene que estar todo oscuro para poder dormir. Y no quiere que nadie le hable, que nadie lo moleste, porque se pone cómodo y se va quedando dormido, y qué cosa más agradable. Pero espiritualmente no te puedes quedar dormido, hermano. Santo es el Señor, y si te estás quedando dormido, despierta. Santo es el Señor. Hay cristianos que no se dan ni cuenta, hermano. Pero el Señor sí sabe. Porque Él conoce nuestras 24 horas del día. Él conoce tu rutina. Él sabe lo que estás haciendo y lo que no estás haciendo. El Señor lo sabe. Bendito sea el Señor. Porque lo que Él nos dio, responsabilidad. Orar, hermano, es una responsabilidad. No es si tienes ganas voy a orar. Orar es una responsabilidad adquirida. Como comer. Tan necesario como comer. Es vital, hermano. Es vital. Porque esa es la comunión que tenemos con Dios. Santo es el Señor para siempre. Porque ¿quién de vosotros, dice, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le ofrece
le envía a una embajada y le pide condiciones de paz. ¿A qué se refiere con estas dos figuras el Señor? Que cuando nosotros llegamos al Evangelio tenemos que considerar si vamos a llegar a la meta o no. Tenemos que pensar primero que el compromiso que tomamos no es para un año. Que el compromiso que nosotros adquirimos es con el Señor, que le vamos a servir como Él quiere, no como nosotros queramos. Se refiere a cristianos, hermanos, que no han tomado en serio el camino y han quedado hoy lejos del Señor. Se han apartado y la gente hace burla de ellos. He pasado por ahí y he visto construcciones a medio terminar. Casas, hermanos, que uno piensa y uno se fija, porque esto que dijo el Señor es fácil entenderlo. Cuando uno ve en lo secular, uno pasa por ahí, hay personas que quisieron hacer un hogar, una casa, y a lo mejor lo hicieron demasiado grande. No calcularon, no pensaron, porque tiene que pensar usted que esto es de vida eterna, que esto es para siempre. Señor Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No el que esté unos años y se aparte, porque para muchos hoy todos vamos para el cielo. No es así, hermano. Eso es un evangelio mentiroso que están predicando. Están engañando a la gente y muchos lo creen. Porque eso les gusta escuchar. Pablo se lo advirtió a Timoteo, le dijo que vendría tiempo cuando no tendrían sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarían maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las mentiras, a los engaños. Así está la gente hoy. Nosotros necesitamos escuchar lo que viene de arriba, iglesia, lo que viene del cielo. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús el Señor dijo, el Espíritu Santo no hablará nada por sí mismo, no hará nada por sí mismo, sino todo lo que oyere, eso os hará saber. Eso quiere decir que el Espíritu Santo interactúa entre la iglesia y el reino de los cielos. Y yo alabo y bendigo el santo nombre de Dios, porque a través de su Espíritu Santo Dios está hablando a su iglesia. Amén. Dios está despertando a su iglesia. Dios está moviendo a su iglesia. Levántate, despierta y avanza en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu cruz. Eso quiere decir que te va a costar el evangelio. Esto no es fácil, hermano. El que quiere llevar un evangelio fácil no va a poder. Búsquese otra, una religión. Pero esto es relación con Dios. Y por el Señor vamos a ser vituperados. Por el Señor, hermano, vamos a ser despreciados. ¿Cuántos están dispuestos? Porque al final, hermano mío, el mundo no me da nada. Todo lo hemos recibido de aquel que dio su vida por nosotros. Amén. Todo lo recibimos del Señor. Pero que eso se note con ellos, por hermano, no solo con palabras. La gente solo habla. Pura palabrería, pero no hay hechos, hermano. Yo una hermana decía, las palabras convencen, pero los hechos arrastran. No hay cosa más linda que un hecho, habla más que 10 palabras, hermano. Santo es su nombre. Entonces, a eso se refirió el Señor cuando pone estas dos figuras. Uno tiene que pararse, uno tiene que pensar. Señor, si estoy dispuesto, yo tomo este compromiso con tu ayuda, Señor, y con tu ayuda yo llego a la meta, Señor. Amén. Porque es un compromiso para toda la vida, hermano. Esto no es un compromiso para un par de meses, un par de años, intermitente. Como decía alguien, hay hermanos temporeros, por temporadas vienen a la iglesia. Una iglesia de 1000 miembros. En el invierno hay 300, 400, vienen solo en el verano. No, hermano. Así había muchas multitudes que seguían al Señor también. Por eso el Señor les estaba hablando esto y por eso el Señor nos está hablando a nosotros también. Porque hay multitudes que sirven al Señor hoy día, pero muchos tienen otros intereses. Entonces no se sirve al Señor por eso. El que lo hace por eso va a quedar en el camino. El que persevere hasta el fin, no se le olvide nunca este versículo bíblico. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Primero que cualquier cosa tiene que estar el Señor. Primero que su esposa, que su esposo, que mi esposa está enojada, no quiere venir. Permiso, amorcito, que se enoja y no. Pero yo tengo que ir a la casa del Señor. Está enojado el esposo, no quiere ir, no vaya, pero yo tengo un compromiso con el Señor. Mis hijos no quieren servir al Señor. Permiso, yo tengo que servir al Señor porque Él me llamó a mí. Porque esto es personal, iglesia. Porque a los demás hay que predicarles el Evangelio. A ellos no hay que traerlos en brazos a la iglesia. Hay que predicarles el Evangelio como a cualquier persona. Pero no se quede usted por nadie. No se detenga usted por nadie.
Santo es el Señor, que nadie le prive la bendición más grande de, hermano, tener una relación estrecha con el Señor y gozar de su bendición, iglesia. No hay cosa más extraordinaria que esa. Primero que nada está el Señor para mí. Y eso se nota, por hermano, eso no es palabrería. Eso no es que usted me lo diga, a mí no, porque eso uno tiene que verlo. Si uno lo ve, ¿cómo no lo verá el Señor, hermano? Por eso que Él nos habla, porque Él conoce el caminar de cada cual. Así pues, dice el 33, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y esto habla de renuncia, hermano. Eso no está hablando que usted regale su casa, regale su auto, regale sus cosas. No, Él está diciendo, cuando dice el que no renuncia, primero, Señor, que mi casa, lo vuelvo a repetir, primero que mi trabajo, primero que mi esposa, primero que mis hijos, primero que mi esposo, estás tú, mi Señor. Esa es mi relación. Yo tengo que cuidar mi relación contigo. Yo siempre lo he dicho. Sobre toda relación, la relación que más tiene que cuidar es su relación con Cristo. Que se enoje quien se enoje. Que me dé vuelta la espalda quien me dé la espalda. Que se vaya quien se vaya. Pero mientras mi Cristo esté con usted, no se preocupe. Porque de Él lo recibimos todo. Eso es lo que hay que tener claro, hermano. Pero llevarlo del habla al hecho. Que se note en sus hechos. Que se note en su caminar. Que se note aquí en la iglesia. Que se note donde usted vive. Que se note en el trabajo que Cristo está primero. Y no sea cristiano aquí de 2 horas nomás. Aquí se comporta como ángel y afuera como demonio. No, que se note aquí, en su trabajo, en su casa, donde quiera que sea. Usted es un cristiano y no NN, porque hay cristianos NN. Nadie sabe que es cristiano. No hablan del Señor. ¿Por qué? Porque los hechos avergüenzan. Entonces cambie sus hechos. Arrepiéntase y conviértase a Dios de corazón. Y arrepentirse es dejar lo malo que estamos haciendo. Entonces usted va a tener libertad, porque donde hay libertad, ahí está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Si usted está esclavo a algo, oiga, ¿cuántas veces el Señor ha hablado aquí en la iglesia? ¿Cuántas veces el Señor ha hablado? Muchas veces el Señor ha hablado de libertad, ha hablado de esto. Lo que pasa es que muchas veces no queremos seguir igual como estamos. Bendito sea el santo nombre de Dios. Veamos Lucas capítulo 9. Estos son los que se excusaron. Lucas 9 del 57 adelante dice, yendo ellos, uno les dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Oiga, hermano, y estas palabras tómelas en serio. Estas palabras no están dichas porque sí. No es porque usted diga, ¡ay, qué bonito lo que dijo el pastor! Esto lo dijo el Señor Jesús, hermano. Y esto hay que tomarlo en serio. Estas son las cosas que usted tiene que tomar en serio. Estas son las cosas que usted tiene que conversar con Dios. Señor, yo he escuchado tu palabra, me cuesta, pero ayúdame, Señor. Esa es la oración. Hay gente que no sé cómo lo hace, en 5 minutos, ora por todo el mundo, hermano. Cuando a veces he estado 1 hora orando solo por mí. 1 hora solo orando por mí. No sé cómo lo hace, porque el que más necesita oración es por usted. Señor, ayúdame a obedecer, Señor, lo que tú mandas. Ayúdame a convertirme de todo corazón. Ayúdame a servirte bien, Señor. Ayúdame a ser leal. Ayúdame a ser fiel, Señor. Esa tiene que ser nuestra oración, iglesia. Déjese de orar por las cosas materiales. Si esas cosas Dios las da, esas cosas vienen. Es promesa del Señor. Dedíquese a usted a buscar el reino de Dios y su justicia y va a ver cómo Dios le va a proveer todo lo demás sin que usted sepa de dónde viene ni cómo. De eso se encarga el Señor. Santo es su nombre. Déjese de preocuparse tanto de sus cosas y preocúpese un poquito de las cosas del Señor, a lo que el Señor le mandó, a la responsabilidad que tiene. Porque esta responsabilidad no es con el pastor, esta responsabilidad es con Dios, hermano. Por eso es que muchas personas siempre viven mal.
siempre viven complicados espiritualmente, sus vidas no funcionan bien. ¿Sabe por qué? Porque no están bien en su relación con Dios. Cuando usted está bien con Dios, todo funciona, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque usted lo que le pida al Señor, el Señor se lo da. Pero ¿cuál es el problema? Que el Señor dijo, pedid y pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hay mucha gente, hermano. Un hombre, ¿sabe lo que dijo un día? Va a venir el Señor y no vamos a disfrutar las añadiduras. Y tenía un miserable camión, hermano, un montón de latas pintadas. Y eso lo sacó y se fue de la iglesia a disfrutar las añadiduras. Y allá está perdido en el mundo y perdido en el pecado. ¿Qué necedad más grande, hermano? ¿Qué necedad más grande? Pero esas cosas están dentro de la iglesia. Y yo le hablo, ¿sabe por qué? Porque son reales, son las cosas que todos callan, que nadie quiere, que no hay que ofender, que no hay que atacar. No, hermano, el Señor nos llamó a hablar verdad. En medio de la verdad, el Señor es verdadero. El que es mentiroso, siempre decía siervo de Dios Gigi Ávila, si tú eres un mentiroso, Satanás es tu padre, porque Satanás es padre de mentiras. Y es una gran verdad, hermanos. Dios nos llamó a decir la verdad. Entonces, ninguno que poniendo su mano sobre el arado, figura del Señor. El Señor usó mucho el lenguaje figurativo. Y a mí me maravilla esto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros el Señor no nos habla por parábola. El Señor nos habla clarito. Fíjese que en una oportunidad cuando pone la parábola del trigo y la cizaña, dice que los discípulos lo llamaron aparte y le dijeron, maestro, explícanos la parábola. Y el Señor les dice, ¿por qué a vosotros os es dado a conocer las cosas del reino, pero a ellos no? Por eso el Señor siempre habló con parábola, para que ellos lo entendieran, pero a sus discípulos sí. Entonces usted, si es un discípulo del Señor, a usted el Señor le está hablando claro. El propósito del Señor es que usted entienda. Aquí usted no tiene que pedirle, Señor, revélame en la noche, ¿qué quisiste decirme? Señor, muéstrame, confírmame. No, porque el Señor está hablando claro. Es su palabra, la voz de Dios, iglesia. Esta es la que tiene que quedar en nuestros corazones como espinas clavadas. Y obedecer a eso, como sea, Señor, me cueste. Como sea, hermano, como sea. Pero la responsabilidad con Dios hay que cumplirlas, hermano. Veces que he estado enfermo, hermano, terriblemente enfermo. He estado acostado, ya va a llegar la hora del culto, enfermo de un dolor de guata terrible, hermano. Porque uno lleva enfermedades también, ¿no crea? Muchos lo verán a uno y muchos piensan, como que el pastor no tiene nada, a lo mejor como el pastor está más cerca de Dios o tiene algo. No es así, hermano. La diferencia es que he aprendido una cosa, hermano. Cuando Pablo le pidió al Señor que lo sanara, el Señor 3 veces dijo, le rogué, y el Señor le dijo, bástate de mi gracia. O sea, sírveme así nomás. Si no te quiero sanar es porque no te quiero sanar. Amén, iglesia, porque servir a Dios no es condicionado, hermano. Si me das esto, Señor, yo hago esto otro. No, no es así, hermano. Nosotros le servimos nada más, porque sabemos el bienestar. Es una honra servirle al Señor. Es un privilegio, hermano, ser un servidor. Con eso a mí me basta. Es un privilegio servirle al Señor. Oh, gloria a su nombre. Él conoce nuestras necesidades. Bendito y alabado sea su nombre. Él sabe de qué tenéis necesidad antes de que le pidáis, dijo el Señor. Él lo sabe. Pero, Señor, no vine esta noche a eso. Vine a buscar tu rostro, Señor. Vine a buscar, Señor, que tu Espíritu Santo me toque, Señor. Quiero arrepentirme, quiero convertirme, quiero servirte. Úsame, Señor. Eso es lo que tiene que venir a la casa del Señor. Úsame, Señor. Aquí estoy. Quiero ser un instrumento, porque el Señor no te ve ahora. El Señor te ve 5 años más adelante. Cuando el Señor lava, limpia, purifica y pone su gracia y sus dones y te pone a trabajar en su obra. Pero a trabajar en su obra. A eso Dios nos trajo. A trabajar en la viña. Faltan obreros en la viña. Muchas veces he estado en esa condición y he tenido que predicar igual. Y estuve un día muy enfermo, hermano, pero era un dolor, vómito. La palabra de Dios dice que no ignoramos las maquinaciones del diablo. Yo aprendí algo que dijo alguien: cuando menos ganas tengas de ir a la casa del Señor, anda, porque ahí está la bendición de Dios. Y el diablo mucho se las quita. Y yo aprendí eso, no, voy igual. Y me levanté, hermano, y dije, voy a llamar a tal hermano para que predique una palabra. Acostado en la cama sin poder moverme. Y entendí que era plan del diablo. Y le dije, yo no te obedezco a ti, diablo mentiroso. Mi Señor se llama Jesús. Y yo voy a predicar igual. Aunque reviente, voy a predicar igual. Y me levanté. Oye, cuando vengo para acá, hermano, en el baño no me podía parar del baño. Y cuando me levanté y vómito y enfermo totalmente el estómago, cuando me levanté y vengo, hermano, vengo llegando aquí y viene el Espíritu Santo del Señor sobre mi vida. Y subí con una gloria y el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia. En ese mismo momento fui sano para la gloria de Dios.
Y no una vez, muchas veces ha sucedido esto. He venido muchas veces muy triste, muy débil. Pero aquí el Señor me ha fortalecido. Por eso predico de esto. Por eso no tengo otra cosa que hablarte. No importa cómo esté, eso déjaselo al Señor. Tú haz lo que Él te dice que hagas. Sírvele al Señor. De lo demás se encarga Él, hermano. Oh, gloria sea su nombre. Veamos, hermano, el capítulo 24 de Mateo, por favor. Más el 24:13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y fíjese que es desde del 3 al 13, anótelo y léalo usted. Ahí suceden varias cosas, vendrán falsos apóstoles, falsos maestros, el amor de muchos se enfriará, habrá problemas, dificultades, hermano, pero el que persevere, o sea, el Señor está advirtiendo lo que viene, hermano. Y estas son las cosas que están pasando en el mundo. Por eso el Señor dice, el que persevere, porque muchos están con miedo y muchos abandonan el Evangelio por miedo, por temor. Estaba leyendo hoy día hermana Carolina envió uno y a los demás hermanos, para eso está el grupo de los Atalaya, hermano, para que lea lo que está ahí. ¿Ah? Porque usted no tiene tiempo, usted está trabajando, entonces como está trabajando, siempre hay personas que están en el hogar y envían una información. Y es para que los hermanos la lean, para eso se comparte en el grupo, para que usted vea y se entere de lo que está sucediendo, para que usted a través de eso vea, hermano, sienta temor, se acerque más al Señor y pueda hablarle de eso a los demás. Dinamarca, el primer país, hermano, la primera nación donde se está implantando el chip. Ya estamos con esto, hermano. Eso quiere decir, hermano, que Cristo viene pronto. Amén. Eso quiere decir que el Señor ya viene. Entonces no hay que quedarse dormido ahora, hermano. Es cuando más tenemos que estar cerca del Señor. Amén. Nuestra relación, no solo viniendo a la iglesia, porque no basta solo venir 2 veces a la iglesia. Eso está bien cuando estamos nuevos, hermano. Pero cuando llevamos sus añitos en la iglesia ya tiene que dar responsabilidad a nosotros, por hermano. Ya no es necesario decirle, hermano, tiene que orar. Usted sabe que tiene que orar. No es necesario decirle que tiene que ayunar. Usted sabe que tiene que ayunar. No es necesario, hermano, tiene que congregarse. Usted sabe que es una responsabilidad el congregarse. Santo es el Señor. Y eso nos dice que Cristo viene pronto. Amén. Cuando esto suceda, porque yo pensaba y hablaba con un hermano hoy día que están apartados de los caminos del Señor hace tiempo a ellos, y yo les mando esos mensajes, yo los saco y se los mando, los comparto. Le decían, nada vale la pena, porque hay gente que se ha ido a la iglesia porque no ha podido perdonar. Porque es que me hicieron daño, es que esto y esto otro. Ninguna cosa, hermano. Ninguna cosa vale la pena, por ninguna cosa vale la pena quedarse. Yo le decía, si piensa usted por un momento, yo le decía, le ponía el ejemplo, se imagina el quedarse, y yo sé que este chip es satánico, yo sé que esto es del diablo, todo lo que está sucediendo, usted no puede entrar, no puede comprar, ahora sí no puede viajar, si no tiene el famoso pase verde, todo esto, hermano, apunta hacia allá, nuevo orden mundial. Esto es ensayo para cuando pongan esto y controlen a toda la población. Dice Apocalipsis 13, ahí lo dice, nadie podía comprar ni vender si no tuvieran la marca de la bestia marcada en su mano y en su frente. Santo es el Señor. Entonces yo decía, ¿se imagina quedarse, hermano, y ver a mis hijos morir de hambre? Cuando usted conoce a sus hijos como son, pasa media hora, ¡ay, que tengo hambre! Se atrasó un poquito el almuerzo, ¡ay, que tengo hambre! Yo siempre digo a mis hijos, ustedes no saben lo que es hambre. Pero ¿se imagina estar en una situación así? ¿Seríamos capaces, hermano? ¿Seríamos capaces? Yo le decía, no, y ella me decía, yo tampoco. Entonces, acérquese a Cristo, para que se vaya en el primer viaje. Porque el Señor ya viene, hermano. Amén. El Señor ya viene a buscar a su iglesia. Él no viene por cualquier hermano. La parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas. Cristianos prudentes, cristianos insensatos. Cristianos preocupados, cristianos despreocupados. Cristianos que están buscando el reino de Dios y su justicia. Hermano, todo lo que usted haga, la dueña de casa, tiene que cocinar, tiene que hacer todos sus quehaceres. Eso es físico, pero con el espíritu uno tiene que estar en comunión 24 horas al día con el Señor. El varón en el trabajo 24 horas al día. Lo que pasa es que hay muchos que trabajan en sus trabajos y se despreocupan del Señor. Por permiso, Señor, y lo dejan en la casa. Y comparten y se ríen y hacen vida más de mundano que de cristiano. No, hermano, si va a compartir con los demás, comparta la palabra del Señor. No es que sea un déspota, pero no comparta las cosas del mundo. No es rey, dice la palabra del Señor.
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Compórtese como cristiano donde sea que esté usted, porque el Señor ahí también lo está viendo a usted. Por eso muchas veces piensan muchos que el Señor no los ve. Y cuando llegamos a la iglesia, usted dice, ahí se da cuenta, sí, el Señor me ve. Donde esté, 24 horas al día, el ojo de Jehová en todo lugar está. Entonces todo el día, Señor, con temor, ayúdame, Señor. Señor, ten misericordia de mí, no me quiero quedar, Señor, me cuesta en esto, Padre, ayúdame. Ese tiene que ser nuestra vida, hermano. Cristianos que yo los conocí, hermano, años, y hablaban lo mismo que yo hacía. Yo me iba al baño a orar, hermano. Necesitaba orar. Y tenían el altillo, después me hicieron un altillo entre medio de las cajas. Ahí me metí a orar porque necesitaba orar. Entonces cristianos que en el día como que son mundanos y en la noche son cristianos. No, hermano. Cristiano tiene que ser cristiano 24 horas al día, buscando el rostro de Dios. Señor, ayúdame. Conversaba con alguien el otro día y me decía, yo nunca he tenido una experiencia así con el Señor. ¿Cómo va a tener una experiencia así si va a fiesta y baila? ¿Cómo va a tener experiencia así, hermano? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que ha nacido de nuevo anhela las cosas espirituales, hermano. Y va muriendo las carnales. ¿Sabe por qué? Porque esas cosas ya las vivimos, ya las probamos. Ahora hay que meterse entero en el Señor, hermano. Porque ya sabemos lo que nos dejó eso. Nada. Pero qué gozo más lindo cuando usted viene aquí y alaba al Señor y escucha su palabra y amén y gloria a Dios, qué lindo. Y no todo el tiempo pone la cara de molesto y de enojado porque el Señor le está hablando. ¿Cuándo va a llegar el día que usted esté alegre y contento y diga amén, Señor? Sí, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Eso quiere decir que estamos haciendo lo que el Señor dice. Entonces hay libertad para poder exaltar y glorificar su nombre. Miren la recompensa. Por último, el libro de Lucas, hermano, el Señor no es deudor de nadie. En el libro de Lucas, en el capítulo 18, versículo 28 al 30, dice lo siguiente. Aquí. 28, está leyendo el 38, está equivocado. Aquí dice el 28, entonces Pedro dijo, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. ¿Qué le parece a usted? Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, en el siglo venidero, la vida eterna. Amén, iglesia. Amén. Qué maravillosa recompensa. Amén. Y esta es para aquellos que le sirven al Señor. ¿Se da cuenta que el Señor es justo? Amén. Por esto sirva usted. No se preocupe tanto de lo material. Eso es pasajero. Eso viene, solo viene. Solo. Cuando trabajaba en la empresa, hermano, vi gente que trabajaba toda la empresa. Todos los días, digo, las horas extras de la empresa, todas las hacía. Ganaba mucho más que yo, pero él me pedía prestado a mí. Y yo siempre peleé con los jefes y con los ingenieros y hasta con el dueño. La hora extra yo se las hago al Señor. Y yo trabajaba mis horas y me venía. Y yo podría haber ganado mucho más, me he quedado todos los días de la semana, incluso el día sábado. No, la hora extra yo se las hago al Señor. Y ahí en la actividad, y para allá, y para acá. Entonces cuando uno hace para predicar, hermano, hay que predicar con el ejemplo. Cuando uno ha dejado todo por el Señor, hasta aquí yo he visto que el Señor nunca me ha fallado. ¿Por qué le va a fallar a usted si el Señor mío es el mismo Señor suyo? La palabra es para mí y tanto para usted. La diferencia está, ¿la crees, hermano? ¿De verdad está en tu corazón esto? Si tú lo crees de verdad, hazlo así. Y Dios no falla, hermano. Dios se preocupa de lo demás. Porque el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. No hay nadie, me lo repetí muchas veces cuando el Señor me pidió mi trabajo, que dejara mi trabajo. Me lo repetí muchas veces. Un año entero comiendo arroz y fideo, arroz y fideo todos los días. Bendito sea el nombre del Señor. Porque eso era lo que había en la canasta, eso es lo que traían los hermanos. Arroz y fideo, y de eso comíamos. Bendito sea el Señor. Y yo le decía, Señor, yo le repetí muchas veces esta palabra. Tu palabra dice, Señor. Tu palabra dice, Señor. Y Dios no falla su palabra. Porque Dios espera ver nuestra fe, espera ver nuestro compromiso. Eso es buscar el reino de Dios.
Que el Señor les bendiga, hermanos. Pónganse en pie. Vamos a dar gracias al Señor. Dice, no hay nadie que haya dejado. O sea, eso quiere decir que no hay nadie que se haya apartado. Porque hay gente que hoy, ¿por qué no ha ido al culto? No, porque no podía. Es que me llegaron visitas. Está bien si vienen visitas a lo lejos. Yo con mis visitas, ¿sabes lo que hago? O se van antes de la hora del culto o me acompañan al culto. Pero yo no me quedo en la casa por ellos. ¿Por qué? Yo necesito que vengan cuando no tengo culto, por hermano. Cuando no tengo responsabilidad. Porque la palabra de Dios dice que hay tiempo para todo, hermano. Eso no es que no comparta, no. Hay tiempo para compartir. El tiempo de Dios es tiempo de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ese es el agrado de Dios. Y eso es lo que buscamos, agradar a Dios, no a los hombres. No importa que se enoje mi papá, su mamá, su familiar, no importa. Hay gente que le preocupa que se enoje, mi familiar se enoje. No les preocupa que se enoje y se moleste el Señor. De quien dependemos en todo. Preocúpese de lo que el Señor no se molesta, porque al Señor le agrada eso cuando lo ve a usted. Te quiere, hay otra cosa, no, pero primero el Señor y después lo otro, eso trae el agrado de Dios, iglesia. Padre, en el santo nombre de Jesús, Señor, te honramos, Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú siempre nos hablas. Siempre, Dios mío, porque tú conoces nuestra realidad, Dios. Cuando menos lo esperamos, Señor. A través de tu Espíritu Santo, Dios mío, tú usas nuestras vidas, Dios, para despertar a la iglesia, Dios. ¿Cuántos están preocupados, Dios mío, en sus negocios, Dios? ¿Cuántos están preocupados de sus propias cosas, Dios? Y tú has enseñado por tu palabra, Dios mío. ¿Cuántos están preocupados en sus quehaceres, Dios eterno? ¿Cuántos están preocupados de las añadiduras, de lo que tú le diste, Dios? Y están despreocupando la responsabilidad contigo, Dios. Oh, santo es tu nombre. Cuánto han tomado el Evangelio solo como fuente de ganancia, Dios, pero no buscan tu rostro, Señor. Por eso que tú nos hablas, Señor, y te alabo y te glorifico, aleluya, y te doy gracias, Señor, porque ese eres tu Dios, porque tú nos amas, Dios. No quieres que nadie se pierda, que nadie se quede en el camino, sino que todos avancemos y perseveremos hasta el fin, Señor, porque entonces seremos salvos. Señor, ¿cuántos están predicando el Evangelio mentiroso, Dios? ¿Cuántos, Señor, están viviendo un evangelio cómodo, Dios mío? Oh, bendito sea su nombre, Señor. Tú padeciste hasta la muerte y muerte de cruz, Señor. ¿Qué hubiera sido de nosotros si tú hubieras desobedecido? Si tú no hubieras cumplido, Señor, aún a pesar del dolor, aún a pesar del sacrificio. Por eso ayúdanos a caminar mirando esa cruz, Señor. Mirando el sacrificio que tú hiciste para que nosotros también hagamos sacrificio por tu obra, Dios. Podamos padecer y sufrir, Dios mío, para que tú siempre estés primero en nuestras vidas, Señor. Para que tu gloria se vea en nosotros y se vea en la iglesia, Señor. Aleluya. Porque, Señor, tú eres el centro de nuestro vivir, que seas tú, Señor. Porque de ti recibimos todo, Señor. El mundo nada nos da, Dios. Todo lo das tú, el trabajo lo das tú, la vida y salud la das tú, Señor. Tú nos das este aire cada día, este sol, Señor, tú lo das, Dios. Oh, gloria a su nombre. Bendito seas, Señor. Te alabo, Dios. Te bendigo y te glorifico y te doy gracias, Señor. Porque tú conoces nuestras realidades, Dios. Gracias por ese amor tan grande, Dios. Ayúdanos a ser, Señor, cristianos preocupados, Dios. Que estemos siempre buscando llenura de tu Espíritu Santo en nuestras casas, en nuestro hogar, en el trabajo, al venir a tu casa todos los días, Señor, para que estemos velando, para que estemos despiertos, para que podamos escuchar esa final trompeta, Señor. Oh, mi alma te adora, Señor. Y si hay alguien, Dios, que se estaba acomodando y se estaba quedando dormido, Señor, porque el maligno, Dios mío, adormece los sentidos de muchos y les hace ver que así está bien. Oh, gloria a Dios. Pero tu palabra es la que nos importa, Señor. Tu palabra es la que nos importa. Porque un discípulo, Señor, permanece en tu palabra. Por encima de todo lo que digan los demás. Permanece en tu palabra, Dios. Y mi alma te adora. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra, toda la alabanza. Y donde quiera, Dios mío, que escuchen tu palabra, Dios. Si hay alguno que estaba durmiendo, despiertan, levántalo,
para que pueda moverse, Señor, porque tú ya vienes pronto. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra, para nosotros tu amor y misericordia, en el santo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.